Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, en el día de la fecha, vamos a dar comienzo al tercer encuentro del taller práctico a cargo del doctor Carlos Turina. En el mismo vamos a tratar el tema de la actuación del abogado de la empresa ante una inspección del Ministerio de Trabajo. Carlos, la palabra. Bueno, llegamos a la última clase. ¿Cómo andan? La idea de esta charla fue ver qué es lo que pasaba del lado de la empresa, en el día a día de la empresa. Ya sea en el nacimiento del contrato de trabajo, cuando había que aplicar algún tipo de sanción, qué pasaba con un conflicto colectivo. Ustedes lo están viendo ahora, ese conflicto, o uno de esos supuestos de conflicto, con el tema del paro de transporte, ¿no? Con todo lo que ha pasado en estos días con una lucha entre dos facciones de un sindicato. Esos son conflictos fuertes, complicados, pero bueno, si ustedes son los abogados de la empresa van a tener que estar ahí poniéndole el pecho a la situación. El tercer motivo de los llamados que van a recibir es cuando hay una inspección del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, la inspección puede ser del Ministerio de Trabajo de Nación como del Ministerio de Trabajo de Provincia. Yo me voy a centrar en las inspecciones del Ministerio de Trabajo de Provincia. La estructura de la charla va a ser más o menos repasar un poco la legislación aplicable al caso, porque tal vez es legislación que mucho no se le da bolilla en la facultad y después es esencial al momento de ejercer la profesión en el área laboral por el lado empresario, ¿no? Vamos a ver las distintas etapas que hay en esta inspección del Ministerio de Trabajo y qué es lo que tienen que hacer ustedes como abogados, ya sea en la parte administrativa como en la parte judicial. ¿Está? Bien. Tanto digamos, hay consenso a nivel nacional e internacional que se deben prestar tareas en condiciones dignas. ¿Está? Eso tiene que ver con el concepto que está manejándose ya desde hace unos años en cuanto al trabajo decente. Nosotros tenemos dos artículos, uno de la Constitución Nacional y otro de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que indican lo siguiente. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocido por la simple inscripción en un registro especial. Y el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice que el trabajo es un derecho y un deber social. En su inciso primero dice que en especial se establece derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo vital y móvil. Y en un segundo párrafo indica que a tal fin la provincia deberá fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral, propiciar el pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo, promover la capacitación, formación de los trabajadores, bla, bla, bla. Prestar tareas en condiciones dignas, trabajo decente. Si nosotros estamos a la normativa que hay, nacional, provincial, son excelentes algunas. Responden a principios y conceptos de tratados internacionales. El problema no está en la legislación, el problema está en el acatamiento. Y en el acatamiento por parte del empleador. Y ahí se van a encontrar con una serie de irregularidades e informalidades que les van a traer un conflicto en la empresa.
¿Se acuerdan cuando les dije estén presentes al inicio del contrato? ¿Se acuerdan? En la primera clase, estén ahí, fíjense cómo inicia el contrato, pero no solamente ver cómo inicia el contrato, sino ver cómo continúa el contrato. Miren los legajos, si se cumple con todos los requisitos. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad la empresa pierde plata de muchas maneras, pero desde el punto de vista laboral hay dos. Y una tiene que ver con los reclamos del trabajador por incumplimiento a los deberes por parte del empleador, ya sea por un despido o lo que fuere. Y la otra tiene que ver con las multas que le pueden aplicar a la empresa por infracciones a la legislación laboral. Ya sea la legislación laboral de lo referido a las relaciones de trabajo o lo referido a seguridad e higiene, que ese es otro tema muy importante que deben tener presente. Si ustedes están presentes, no les digo todos los días que vayan a la empresa, pero una vez por semana, una vez cada 10 días, y empiezan a ver qué es lo que se cumple, pero principalmente qué es lo que no se cumple, le pueden brindar un mejor servicio al cliente, al empresario. Porque lo que se ahorra por un lado, lo va a perder por el otro, con las aplicaciones, las sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, y que son caras esas sanciones. ¿Está? A fin de lograr este objetivo de las condiciones dignas de trabajo, la ley o el derecho laboral prevé dos herramientas. Una, dijimos recién, en cabeza del empleado, que ante la vulneración de un derecho laboral tiene la posibilidad de reclamar que se lo repare dicho derecho, ya sea económicamente o como fue. Eso es a través de las acciones judiciales respectivas o denuncias ante el ministerio o lo que fuera. Pero el trabajo digno, el derecho laboral también pone en cabeza, para lograr ese objetivo, ¿no?, el trabajo decente, también pone en cabeza del Estado una facultad de control, una facultad de contralor, a fin de que verifique si los empleadores cumplen con la normativa laboral respectiva. ¿Qué es lo que se intenta? Lograr que se repare, bueno, un derecho vulnerado, también una política preventiva en cuanto al derecho laboral y también una política sancionadora de las inobservancias por parte de los empleadores. Este control que realiza el Estado lo hace a través del derecho administrativo laboral. Y nosotros, a veces el derecho administrativo laboral es un capítulo que se encuentra en los libros, manuales, tratados de derecho laboral, y la verdad que no le damos mucha bolilla. Y tienen una vital importancia cuando empezamos a ejercer, porque es la etapa previa a la etapa judicial. A veces nuestra formación como abogados tiende a formarnos como abogados litigantes, pero en realidad nosotros debemos manejar el conflicto y hay un abanico importante de posibilidades cuando uno empieza a ejercer la profesión, y fíjense en el supuesto de ser abogado de empresa, nuestra tarea sería prevenir un poco el conflicto dentro de la empresa y ver si tenemos las herramientas necesarias ante este tipo de situaciones, porque una inspección del Ministerio de Trabajo trae consecuencias económicas e importantes. Para una empresa que tiene la mitad de los trabajadores como trabajadores no registrados, y la multa que se le puede llegar a aplicar es más que importante. Una de las vertientes por las cuales se realiza este contralor por parte de la administración es el poder de policía laboral. Ese poder de policía laboral, la doctrina lo ha definido cuando habla de la policía, es una típica función administrativa cuyo objeto es la vigilancia y protección de la seguridad, la moralidad, la salubridad pública, en este caso, la protección de la legislación laboral y los derechos del trabajador. La policía del trabajo consiste, es decir, es la actividad policial de la autoridad administrativa del trabajo, que consiste en el dictado de reglamentaciones necesarias para la realización de la prestación laboral, el control del cumplimiento de las leyes de fondo y reglamentarias, y sancionar las infracciones comprobadas. Bien.
¿Cuál es el marco normativo que nosotros vamos a ver? Ustedes tienen que tener en cuenta dos leyes, entre varias, pero hay dos leyes que son esenciales. La 10.149 de la provincia de Buenos Aires, la 10.149 de la provincia de Buenos Aires, que regula el funcionamiento del Ministerio de Trabajo de la provincia, en sus vertientes, digamos, en su jurisdicción, su competencia, en cuanto a las facultades que tiene, en cuanto a los procedimientos para la aplicación de sanciones, el tipo de sanciones y demás. Uno es la 10.149 y la otra es la 25.212, que es la ratificación del Pacto Federal del Trabajo. La provincia de Buenos Aires adhiere a dicha ley a través de la 12.415, y en esa ley lo más importante que tiene son las distintas infracciones, que están las leves, las graves y las muy graves, que nosotros después la vamos a ver. Dentro de lo que es la ley, es decir, primero vamos a hacer un repaso de lo que dice la legislación y después nos vamos a concentrar en la parte práctica. Dentro de lo que se establece la ley 10.149, a mí me interesa que lean, cuando termine la charla, el artículo 3, inciso C, E, F y G, que tiene que ver con esta facultad o esta potestad de contralor y de fiscalización de las relaciones laborales, cómo se llevan a cabo, los lugares de trabajo, la seguridad e higiene, etc. Los artículos 36 y 37, que tienen que ver justamente con seguridad e higiene. Artículo 40, 41, 42 y 43, que tienen que ver con el servicio de inspección, lo que puede hacer el inspector. ¿tá? Los artículos 44 52 tienen que ver con las sanciones, y los artículos 53 a 63 con el procedimiento para aplicación de esas sanciones. Bien, esta ley lo que hace, dijimos, un poco, cuando ustedes quieren saber qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tienen que leer esta ley, porque les va a decir cuáles son todas las atribuciones que tiene. Van a ver que el Ministerio se ocupa del conflicto individual del trabajo, donde ustedes pueden llegar a tener el reclamo de un trabajador y se va a designar audiencias a fin de que se pueda resolver, siempre y cuando no declinen la instancia administrativa, se pueda resolver los conflictos, no es obligatorio esto. El conflicto colectivo del trabajo, que en esto sí ustedes deben acudir de manera obligatoria. En el anterior también deben acudir de manera obligatoria, pero someterse no es obligatorio, ustedes pueden declinar instancia. En cambio, en el conflicto colectivo sí deben ir y resolver el tema. Pero además, el Ministerio de Trabajo también se encuentra facultado en todo lo que es la inspección. Este sector de inspectores, en el Ministerio de Trabajo hay una oficina, ahí en Luro, entre España y Jujuy, casi llegando a España. La oficina estaba en el primer piso, al fondo, en donde estaban todos los inspectores, que son los encargados de realizar justamente las verificaciones por parte de los empleadores de las condiciones del contrato de trabajo. El artículo 40 dice que, bueno, en este momento era la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? En ese momento, digo, realizará en el territorio de la provincia la inspección y vigilancia en los lugares donde se preste el trabajo en relación de dependencia, cualquiera sea su modalidad para verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, convenciones colectivas, reglamentaciones y resoluciones que rijan tal prestación. La Subsecretaría de Trabajo podrá aceptar la colaboración honoraria de representantes de asociaciones profesionales de trabajadores, a fin de que acompañen a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas laborales. Cuando ustedes pueden llegar a tener un conflicto con un sindicato, una de las cosas que les puede llegar a pedir el sindicato es justamente una inspección. Entonces van a ver que se va a personar a la sede de la empresa el inspector acompañado por la gente del sindicato. Los inspectores y funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, debidamente autorizados
autorizados quedan facultados para entrar a los locales de trabajo en las horas de día o de la noche, requerir toda la información necesaria para su función, exigir la exhibición de los libros y documentos que las leyes y reglamentaciones del trabajo prescriben, interrogar al personal antes de comenzar la labor, después de terminada o durante la misma, si las circunstancias especiales así lo exigen. Los jueces en lo penal, a requerimiento del subsecretario, procederán a otorgar orden de allanamiento en los locales de trabajo cuando no se permita o se obstaculice el acceso de sus funcionarios o cuando hubiera de cumplirse una resolución. Cuando razones de urgencia lo justifiquen, los jueces otorgarán dicha orden al solo requerimiento jurado del subsecretario de Trabajo o del funcionario que actúe por delegación. La Subsecretaría de Trabajo queda autorizada para recabar datos y utilizar los servicios de los diversos organismos administrativos de la provincia, como así requerir directamente el auxilio de la fuerza pública. Sector Inspección de Trabajo. Puede ir el inspector o puede hacerse asistir por la entidad gremial, es decir, el sindicato generalmente lo convoca y el inspector acude y verifica. En lo que es la legislación nacional, la 25212, dijimos lo que más me interesaba, y muy graves, que se encuentran establecidas en el artículo, a partir del artículo 2, y dice que son infracciones leves, el pago de las remuneraciones fuera del plazo legal, cuando el atraso fuere y hasta 4 días hábiles si el periodo de pago fuere mensual. Leo esto porque hay que leer el tema de la legislación y una vez que termine de leer esto, arrancamos con lo que ustedes tienen que hacer. Y hasta 2 días hábiles fuera del periodo, no exponer en lugar visible de establecimiento los anuncios relativos a la distribución de las horas de trabajo, no otorgar salvo autorización el descanso de las mujeres al mediodía cuando correspondiere, cualquiera otra que viole obligaciones meramente formales o documentales, salvo las tipificadas como graves o muy graves, las acciones u omisiones violatorias de las normas de higiene, seguridad en el trabajo, que afecten exigencias de carácter formal o documental, siempre que no fueren calificadas como graves o muy graves. El artículo 3 y el artículo 4 habla de las infracciones graves, el 3, el 4 de las muy graves, la 3, algunos ejemplos de las graves son la falta en los libros de registro de los trabajadores de algunos de los datos esenciales del contrato de trabajo, ejemplo, que no tenga fecha de ingresos o la categoría del trabajador. La falta de entrega de los certificados de servicio o de extinción de la relación laboral a requerimiento del trabajador, la violación de las normas relativas en cuanto al monto, lugar, tiempo, modo del pago de las remuneraciones, así como la falta de entrega de copias firmadas por parte del empleador de los recibos de haberes, la violación de las normas en materia de duración del trabajo, descanso semanal, vacaciones, etc., la violación de la normativa relativa a las modalidades contractuales, la falta o insuficiencia de los instrumentos individuales de contralor de la jornada de trabajo, trae un par de supuestos más. Las muy graves son los supuestos de discriminación, trabajo no registrado, acción o cuando hay un grave riesgo por incumplimiento de las normas de seguridad y higiene para los trabajadores, etc. ¿En qué varía? En el monto a la multa a pagar. Bien. Dicho esto, no sé si quiero decirle algo más de la 10.149. No, en principio está ahí. Dicho esto, vamos a ver. Bien, ustedes son contratados por una empresa. Tienen todo esto en la cabeza. Van a ver que van a actuar al momento de inicio del contrato de trabajo, ustedes mismos van a ver, y de las visitas que hagan a la empresa, se van a empezar a desayunar de una serie de cosas. Cuando se pueden aplicar sanciones, generalmente lo que se ve son dos áreas. Lo que es la prestación del contrato de trabajo, si se encuentra registrado el contrato de trabajo, si se encuentra debidamente registrado el contrato de trabajo, el tema del pago de las remuneraciones, la planilla horaria, el tema de el pago del aguinaldo, el tema de si se deposita o no, o se paga en efectivo,
Y por otro lado, tiene que ver con la violación a la normativa de seguridad e higiene, si se entregan los elementos necesarios para la prestación de la tarea, si se hicieron los cursos de capacitación. Todo ustedes esto lo van a saber y van a ver cuándo el empleador no lo hace. Y van a sugerir al empleador que lo haga, porque la ausencia de eso genera multa. Ahora, se van a encontrar con esta realidad, no porque el empleador quiera ahorrar muchas veces, sino porque no puede mantener todo el sistema, porque económicamente le sale muy caro. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? En el día de la fecha, pónganle, lo llama un cliente a ustedes y les dice, me viene una inspección del Ministerio de Trabajo. Llega un inspector, ese inspector lo que hizo fue pedir una documentación de todos los trabajadores, etc. Y estaba con la gente del sindicato, te dice. Bueno, ¿te dejaron algo, algún papel? Sí, me dejaron esto. Generalmente lo que le dejaron es una constancia de inspección, que es una cosa así. En esa constancia de inspección, ustedes lo que van a tener es la fecha en que se hizo la inspección, el domicilio de la empresa, el nombre de la empresa o razón social con el número de quit, la orden de inspección y el número de acta. Con esos dos datos, orden de inspección y número de acta que a ustedes les dejan, lo que deben hacer es ingresar a la página del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ir a las gestiones en línea, y dentro de las gestiones en línea lo que es inspecciones o actas, ahí van a colocar esos datos, la orden de inspección y el número de acta, y les va a salir un requerimiento, algún pedido de documentación. Ese pedido de documentación te van a intimar para que lo adjuntes en tal fecha en la sede del Ministerio de Trabajo. Algunos ejemplos de lo que te requieren es, por ejemplo, presentar el libro especial del artículo 52, presentar la planilla de horarios, presentar los recibos de pago de haberes, presentar la constancia de afiliación a la RT, presentar el listado del personal ocupado, nombre, domicilio, número de CUE, categoría, convenio colectivo aplicable y demás. Ustedes en el plazo de 5 días van a ir con toda esa documentación y lo primero que van a hacer como abogados, meterse ahí, sacar el requerimiento, cómo deben actuar ante una inspección del Ministerio de Trabajo. Fíjense que ustedes, yo arranco desde este momento, ustedes puede ser que lo llame el cliente, le diga, che, venite que vinieron los del Ministerio de Trabajo. Uno tiene que ir y cuando va, se presta colaboración con la gente del Ministerio de Trabajo. Se presta colaboración con la gente del Ministerio de Trabajo. No se impide ningún ingreso ni nada. ¿Por qué? Porque si yo llego a obstaculizar, la multa por obstaculizar el accionar de la gente del Ministerio de Trabajo es muy alta. ¿Tá? Entonces, mi primera actuación puede ser ahí. Me paro al lado del cliente y le doy todo lo que me pide. O puede ser mi primera actuación, que el cliente me dé esa constancia de inspección, yo bajo el requerimiento de la documentación que me piden y voy en la fecha y hora al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que está en Luro, casi España, me presento con toda la documentación requerida y ahí va a estar el inspector que hizo la inspección y gente de la entidad sindical. ¿Está? Lo que va a hacer el inspector es volver a ver la documentación y demás, y va a labrar un acta al respecto, porque ya también la vio en la sede de la empresa. Si ustedes tienen cumplido absolutamente todo, no va a pasar de ahí. De ahí la importancia de la tarea de ustedes con antelación, mirar las carpetas, mirar las planillas horarias. Por ejemplo, ¿qué tipo de...? Acá me anoté una serie de infracciones que son normales, ¿tá? Yo creo que cualquier empresa que uno vaya, a no ser que esté muy preparada, siempre alguna multa van a tener. Las infracciones más normales que ustedes van a ver, algunas son muy graves. ¿Y cuál es? Personal que no está registrado.
Lo puede llegar a ver en los pequeños negocios, por ejemplo, no, pero es la mujer de mi hermano que me viene a dar una mano en la panadería. No, pero yo lo tomé hace un tiempo y la verdad que todavía no estoy decidido a ver si lo voy a tomar, o le digo que se vaya. Todas esas informalidades, si cae en inspección, deja constancia que está prestando tareas esa persona, que la misma no está registrada, con las consecuencias que puede tener en un posible juicio. La planilla horaria. Lo primero que tienen que hacer cuando entran a la empresa es ver la planilla horaria, si los trabajadores tienen conocimiento de cuál es su horario o la distribución o el diagrama. Las que están bien organizadas, ese organigrama lo tienen, y lo tienen en lugares visibles. ¿Cómo se le paga el salario? Una tontera. Muchos trabajadores prefieren en efectivo. La ley que dice efectivo, cheque o depósito en una caja de ahorro. Bueno, hay una resolución del año 2001 del Ministerio de Trabajo donde obligatoriamente establece el pago a través del depósito bancario, para el control de que se le paga lo que realmente se le pague, y no a través de un recibo de haberes donde te dice, fulanito recibió tal, pero no saben si lo recibió, porque capaz que le pagan menos y le hacen firmar eso. Entonces, el depósito de los salarios implica que bancarizás todo eso. El pago de aguinaldos. El aguinaldo se paga el 30 de junio, generalmente, hay algunas entidades sindicales que lo tienen pactado de alguna manera, pero generalmente es el 30 de junio, ahora te contesto, Alejandro, es el 30 de junio y el 18 de diciembre, ¿no es cierto? Son las dos fechas de pago de los aguinaldos. Hace un tiempo, en la vorágine del día a día, ¿qué hacían los contadores? Pagaban el aguinaldo cuando liquidaban junio, es decir, pagaban los primeros días de julio. Pero los primeros 4 días, dentro de los 4 días hábiles de julio, se paga el salario de junio, pero el aguinaldo se deposita el 30. Si yo tengo constancia de que se depositó el aguinaldo, o el SAC, mejor dicho, fuera del 30, me va a traer una multa. Que vos la podés pelear, que hay jurisprudencia que dice que está bien pago, una cuestión administrativa, sí, hay jurisprudencia, pero la multa la vas a tener. Hacerle hincapié en estas cosas. ¿Qué pasa cuando hay trabajadores que están deficientemente registrados? ¿Y qué tiene que ver? Digamos, ¿a qué se hace referencia con deficientemente registrados? Hace referencia a fecha de ingreso. El trabajador dice, no, yo hace 4 años, porque una de las facultades que tienen los inspectores es poder preguntarle al personal antes de ingresar, después de la jornada o durante la jornada, cosas de la prestación de trabajo. Por ejemplo, fecha de ingreso, qué categoría tiene, cuántas horas trabaja. Si el tipo te dice, yo trabajo 8 horas, 9 horas, y lo tengo registrado por 4 horas, y voy a tener una sanción ahí, porque lo tengo registrado por media jornada y el tipo me dice trabaja por jornada completa. Entonces yo voy a tener que realizar el descargo, y voy a tener que tener los elementos suficientes que al momento de realizar el descargo pueda probar que era un contrato de trabajo a tiempo parcial. Esperen que voy a leer acá unas preguntas. Alejandro me dice, ¿y en caso de no tener esa cuenta, trae algún problema? Y mirá, yo he contestado inspecciones donde por no bancarizar el pago me aplicaron multa. Lo que hago generalmente a veces es que el trabajador solicite por escrito que se le pague en efectivo. Es un tema ese. Hay trabajadores que no quieren ir al banco y no quieren salir del banco con plata, o no quieren que lo bancaricen por el tema de los embargos o lo que fuere, más allá de que el embargo se traba en el... Es un tema, Alejandro. Bueno, queda moderadora Roselia. Dayana Notarfranco, ¿qué pasa en los casos de empresas que lo tienen bajo cooperativa desde hace años? ¿Cómo sería? ¿Sería como estar en negro? Sí. Un gran tema, el tema de las cooperativas de trabajo. Lo que hace referencia a Dayana es un gran tema que hay, por ejemplo, en el área del puerto. Ahí las inspecciones las hace provincia o las hace nación, porque las inspecciones también pueden venir del Ministerio de Trabajo de Nación, con su procedimiento y demás. Hay muchas empresas
vinculadas al sector portuario, que lo que hicieron durante la década del 90 y la primera década del 2000 fue constituir cooperativas de trabajo y anotar a quienes prestaban tareas como cooperativistas asociados. La relación que hay entre la cooperativa y el asociado no es laboral, es una relación cooperativista por la 2337. Entonces, lo que hacía la empresa era contratar con esa cooperativa y la cooperativa lo que hacía era mandarle mano de obra. Bueno, eso está ya prohibido. Es decir, lamentablemente después de tantos años de abuso, porque el abuso existió y estuvo, es que lo que hacían los empresarios eran contratar una locación de servicios, esa mano de obra, pagaban, no pagaban escala salarial, y lo que hacían era no pagaban tampoco ni aportes ni contribuciones, ni obra social, ni ART, ni nada. Eso se encargaba la cooperativa. En un inicio las cooperativas mandaban personas a la sede de la empresa. Después dijeron, no, mire, esto, ya, la 25.4, no me acuerdo, que en el artículo 40 prohibió el tema de las cooperativas. No es que prohibió las cooperativas, se tienen que dar ciertos requisitos para que vean que se está ante una cooperativa de trabajo. Lamentablemente, la cooperativa de trabajo, ante el solo nombre de ser cooperativa de trabajo, levanta la sospecha de trabajo no registrado. Se invierte la carga de la prueba. Entonces, el empresario tiene que acreditar de que no hay relación laboral. Pero si yo tengo que le mando pescados siempre a la misma cooperativa, que contrato siempre con la misma cooperativa, que le pago todos los meses a la misma cooperativa, y a veces cooperativistas ingresan a mi fábrica y el trabajo no registrado, es una falta muy grave y las multas pueden ser enormes porque se toma por cada trabajador no registrado un porcentaje de un sueldo de un empleado público por cada trabajador no registrado, y hay cooperativas que tienen 30, 40, 50, 60 personas. Así que imagínense. A ver, Matías. Hola, Carlos. Buenas, Carlos. ¿Qué pasa cuando el Banco Provincia de enero que no hace la apertura de la cuenta del empleado porque supuestamente no tienen tiempo? Y ahí yo lo que haría es el recibo de haberes. Puedo pagar o con cheque o puedo pagar en efectivo con el recibo de haberes y la aclaración de que se abona para cumplimentar con el pago de salario en tiempo y forma, y ante el impedimento y la imposibilidad de la apertura porque el banco me dice tal cosa. Kevin, las inspecciones de AFIP guardan un similar procedimiento, y son similares las inspecciones de AFIP. A ver, tiene que ver todo con derecho administrativo. Es otro organismo el que lo realiza, hay multas también, y las defensas o el procedimiento es diferente, pero también inspecciona el tema del trabajo no registrado por la falta de pago de aportes y contribuciones. Bien, continúo. Y no solamente ante estas condiciones, registración del contrato de trabajo, si está registrado, si está debidamente registrado, si se paga el salario en tiempo y forma, la jornada, ver qué jornada tiene, la planilla horaria que tiene que ver con la jornada, el otorgamiento de licencias, el otorgamiento de vacaciones, que el trabajador puede renunciar a las vacaciones, si no las pide, si el empleador no se las da y el trabajador no las pide, es un plazo de caducidad. El pago fuera de término de los saberes, como del salario, como multas y demás. Además de estas cuestiones, también lo que se mira son lo referido a seguridad e higiene. Y cuando ustedes trabajen en áreas de seguridad e higiene en una empresa, trabajen, así como trabajan en lo referido a la registración con el contador, en el área de seguridad e higiene, trabajen con el ingeniero de seguridad e higiene. Y si la empresa no tiene un ingeniero de seguridad e higiene, recomiéndenle que contrate a un ingeniero en seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque no solamente la falta, primero las condiciones de cómo se prestan las tareas, el lugar, los vestuarios, si se entrega la ropa de trabajo respectiva, y los elementos de seguridad y los cursos de capacitación. Si ustedes no tienen alguno de esos supuestos, se aplica una sanción. Y el que mejor está en condiciones para saberlo es el ingeniero en seguridad e higiene.
¿Y por qué es importante además apostarle al ingeniero en seguridad e higiene, a los cursos de capacitación y a la entrega de los elementos? Primero porque estamos hablando de la vida del trabajador, de su bienestar físico y demás, su integridad física y demás. Eso por un lado. Y por el otro, por las consecuencias que puede haber en cuanto a los accidentes laborales. Si se produce algún accidente laboral porque no se entregó los elementos, o porque faltan los cursos de capacitación, o porque las condiciones de trabajo eran paupérrimas, y el empleador puede llegar a enfrentarse a un juicio muy importante, ¿no? Muy importante. Y la RT, si no se cumplimentó con alguna de estas cosas, sí puede decir, no, mire, yo no respondo porque hay una de la intendencia, los incumplimientos que hay. Así que es una cosa a tener en cuenta, y muy, muy, muy a tener en cuenta. ¿Se entendió hasta ahora? Me hacen así si quieren, porque están todos, no veo ninguna cara. Todos Sí, perfecto. con los nombres, que la única cara que veo es la mía. Bien, bien. ¿Cómo es el tema del procedimiento? Entonces dijimos, ¿cómo arrancamos a actuar nosotros ante una inspección? Puede ser, che, venite que vinieron los del Ministerio de Trabajo y me tomo un taxi o agarro el auto o lo que fuera y me voy para allá y acompaño al empleador en ese momento. O puede ser que me digan, che, me vinieron a inspeccionar, acá tenés este papel. Y ustedes hacen lo que yo les dije, se meten en la página del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, van a gestiones en línea, van a la parte de inspecciones y actas, y de ahí ponen la orden de inspección y ponen el número de acta y les sale todo el requerimiento. Y a los 5 días, o cuando ellos lo indiquen, vas con toda la documentación. Track, se labra un acta. Hasta ahí habíamos llegado. Bien. Generalmente cuando vienen con el sindicato es porque ahora contesto, Mauricio, cuando viene con el sindicato porque tal vez el sindicato está buscando algo, o está pidiendo algo, o quiere algo, que puede ser que mejoren las condiciones laborales o demás. Entonces uno tiene que estar atento a hacer el puente de comunicación con la empresa. Si hay un acta que constata, ahora primero le voy a contestar a Mauricio. ¿Es conveniente estar en ese momento o es indiferente, Mauricio Doyle? Y mira, Mauricio, es conveniente que vos ante la llamada de tu cliente estés. Porque si tu cliente te llama y vos decís, no, mira, ahora no puedo, vos recibilo, yo no voy, es como que cuando hubo un problema, vos no estuviste presente. Y eso da lugar a que ya el cliente te mire con desconfianza y tal vez te aparte y contrate a otro abogado. Desde el punto de vista comercial, estate siempre, vos tenés que estar. Vos tenés que estar. Ante el conflicto y el llamado tenés que estar. No te conviene no estar. Vos tenés que tener la cara, hasta para dar las malas noticias. Tenés que dar la cara en todo momento. Bien. Hay un acta. Ya dijimos que presentamos la documentación, todo lo demás. Yo ya con la documentación, que la leí antes, sé con lo que me voy a encontrar. ¿Está? Yo sé con lo que van a ver, qué es lo que me van a pedir y por dónde puede venir la infracción. A veces las infracciones directamente las constatan ahí. Hubo procedimientos en donde la FIP se metió, ustedes preguntaban en cooperativas pesqueras, se metió en las cooperativas y estuvieron todo el día, entonces iban llamando trabajadores, iban subiendo y tenían declaraciones de tipos que estaban hacía años, porque encima es por la cantidad de meses, es millonaria las multas. El tema es que generalmente las cooperativas no tienen bienes, a veces una cuenta corriente con suerte. Y tendrían que hacerlo extensivo ante, digamos, la responsabilidad la tendrían que hacer extensiva si hay fraude a la ley laboral, a los integrantes del consejo de administración, al síndico y todo aquel que estuvo en la parte orgánica. Bien, hay un acta, dijimos, ese acta labrada por el inspector, en donde se verifica infracciones, es el acta que va a dar inicio a lo que es el sumario, la instrucción del sumario laboral. Ustedes saben bien que hay un concepto en derecho constitucional que ustedes lo vienen manejando, que después la ven
lo ven en procesal, que tiene que ver con el debido proceso. Y el debido proceso puede ser adjetivo o sustantivo. El debido proceso adjetivo es el artículo 18 de la Constitución Nacional y tiene que ver con las estructuras esenciales que debe tener este procedimiento. Y son acusación, defensa, prueba, sentencia. ¿Está? Bueno. Los artículos 53 a 63 de la 10.149 respetan estas fases. La acusación está dada por el acta. Ese acta donde se verifica, que es un instrumento público, o un documento público, donde se verifica las infracciones, es notificada mediante cédula, carta, documento o telegrama a la empresa, en donde se identifica el día, fecha y hora donde se realizó la inspección, el nombre del empresario, el número de cuito, la razón social, del empleador, perdón, el número de cuito, la razón social, cuáles son los hechos verificados, qué normativa viola y el nombre del inspector. Una vez que es notificado, el empleador tiene 5 días para realizar el descargo y ofrecer la prueba respectiva. Y ahí es la segunda entrada de ustedes. Es decir, ustedes ya estuvieron acompañando al empleador al momento de la inspección, o cuando el empleador les da el papelito y ustedes se meten en la MEB y bajan todo el requerimiento y van a presentar la documentación respectiva. Y ahora están al momento de hacer el descargo. Es decir, se presentó la documentación, se constató en el acta de inspección infracciones a la normativa laboral, ya sea por violación a la ley de contrato de trabajo, a la ley de empleo, a la ley nacional de empleo, a la ley esa de antievasion, la 25.345, o a la normativa del convenio colectivo de trabajo, o a la normativa de seguridad e higiene. Y esas infracciones, antes de aplicar la sanción respectiva, por aplicación de la normativa del debido proceso adjetivo, le dan traslado y notifican al empleador. El empleador, 5 días para hacer el descargo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo hace él? No, lo hacen ustedes. Entonces, ustedes presentan el descargo ante el Ministerio de Trabajo, Delegación Mar del Plata, y ese descargo es como una contestación de demanda. Si yo le digo qué estructura tienen que tener, es como una contestación de demanda. Entonces, lo primero que van a hacer, ustedes saben bien que nosotros generalmente pensamos en función de silogismos. Ley superior, ley inferior, ¿qué se pide? ¿Está? Conclusión. Bueno, acá nosotros lo que hacemos es identificar el número de sumario. Primero, lo primero que tienen que hacer es, ¿van a actuar ustedes como apoderados o va a actuar el empleador con patrocinio de ustedes o el empleador solo, porque no es necesario que sea patrocinado por ustedes? ¿Está? Entonces, si es una persona jurídica y van a actuar con patrocinio letrado de ustedes, los datos de la persona jurídica, y quien firma es el representante, y adjuntar toda la documentación que acredite esa personería. Lo mismo que en una demanda o contestación. Ustedes tienen que acreditar que son los representantes, o quien firma es el representante de esa persona. Si ustedes son apoderados, adjuntarán solamente el poder, o copia del poder, para asuntos, puede ser que sean un poder especial como un poder general. Si es poder general, generalmente dan los poderes generales para actuar judicialmente o en el área administrativa, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo. El objeto es realizar el descargo y ofrecer la prueba, y después lo que van a hacer es, todas las infracciones que hay, van a tener que atacar una por una. Hay infracciones que van a ser mucho más sencillas de hacer, el descargo, y otras que están cocinadas. Asimismo, lo primero que tienen que averiguar con el contador de la empresa es, si yo no hago nada, hay un pago voluntario que me reduzca tanto, que esto, que lo otro, porque capaz que le sale más barato al empleador, que no tiene absolutamente nada, no desgastar el tiempo y decir, bueno, mira, pago en tantas cuotas y ya está, me saco el problema de encima. O capaz que te dice, no, mira, yo tengo todo esto
y vos podés luchar las infracciones, de acuerdo a los instrumentos que tenga. Y ustedes van a tener mayores instrumentos y mayores argumentos si estuvieron desde un inicio. Por eso les digo la importancia de que ustedes vayan y visiten la sede de la empresa para ver qué es lo que hay y para ver qué elementos tenemos que tener en función de que la defensa que logremos en el fuero respectivo sea eficiente. ¿Se entendió? Bien. Entonces, cada una de las infracciones atacarla con doctrina y jurisprudencia. Lo mismo que cuando nos alegan un hecho que nosotros desconocemos y después hacemos la defensa que tenemos que hacer, lo mismo. Y el ofrecimiento de la prueba. ¿Qué tipo de prueba ustedes pueden ofrecer? Que la tienen que ofrecer en el mismo escrito de descargo. Es decir, es un escrito que se presenta con copia ante el ministerio y la prueba es documental, informativa, testimonial, pericial. La testimonial se ofrecen no más de 5 testigos, identificando a los testigos, y se debe adjuntar el interrogatorio. En la informativa tienen que decir qué es lo que quieren probar cuando hagan los oficios respectivos, porque encima está a cargo de ustedes. No es que va a librar el oficio del ministerio, ¿está? ¿Qué es importante? Presentar los libros de comercio puede ser un arma de doble filo. Alejandro Giuliani, presentar los libros de comercio puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, ¿qué supuesto, Alejandro? Porque si, por ejemplo, a mí me dice, mire, usted tiene la vinculación con esta cooperativa de trabajo y yo presento los libros de IVA compra, IVA venta, donde realmente es así, y la verdad que no me conviene. Para corroborar la situación del empleado es los libros laborales, el libro del artículo 52 o las hojas móviles. En cuanto a horas declaradas es la planilla de ingresos. Los oficios de la informativa, yo haría oficios ley. No, oficios ley. A ver, no van a tener generalmente que ofrecer, porque si por ejemplo es trabajo no registrado, porque, a ver, ¿cómo lo probamos? Trabajo no registrado. Es un hecho negativo para mí, pues yo digo no trabaja. ¿Está? ¿Cómo se prueba un hecho negativo? Como un hecho más. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en contra? Yo tengo en contra que el inspector que labró un acta, que es instrumento público, dice que el día tal, a tal hora, estaba Juancito prestando tareas dentro del establecimiento. Y yo no tengo ninguna documentación que me diga lo contrario. ¿Cómo hago? La única que me queda es la testimonial, en donde Juancito estaba de visita, qué sé yo. Porque a veces es verdad, a veces están de visita. ¿Entendés? ¿Cómo hago? Es la testimonial, no te queda otra. Cámara de seguridad, que ingresó hasta allí, cabría, bajen, cuando sea cámara de seguridad, acuérdense lo que es la prueba informática. No es solamente bajar en un CD y presentarlo, sino que ese contenido no fue manipulado ni nada. Es importante que sepan bajar la prueba digital. Pero sí, podría ser la prueba de seguridad, una prueba de seguridad, pero eso sería como un documento electrónico. Pero en realidad no hay mucho más. Si, por ejemplo, es que pagaron fuera de término el aguinaldo, yo tengo los recibos de haberes que dicen 4 de julio se pagó el aguinaldo. ¿Y cómo defiendo eso? Si dice 4 de julio se pagó el aguinaldo, con jurisprudencia y doctrina que diga, no, mire, es una cuestión administrativa interna de la empresa, está bien pago. Que hay jurisprudencia, no abundante, pero hay. La función de ustedes es buscar justamente los. ¿Por qué leen doctrina y jurisprudencia? ¿Porque están de acuerdo con lo que dicen los jueces? Y no, porque te gusta el derecho, sí, pero además,
por lo menos lo que hago yo, es leer todos los días doctrina y jurisprudencia en busca de herramientas defensivas, de defensas. Entonces yo sé que hay un fallo que dice tal cosa, que hay un autor que dice tal otra, y después lo que hago a través de la creación es utilizarlo y plasmarlo acá. Si, por ejemplo, no hay planilla horaria, y no había planilla horaria, lo que pasa es que la planilla horaria puede ser una infracción leve, no es lo mismo que si me encontraron 10 tipos sin registrar dentro de la empresa. ¿Se entendió? Si, por ejemplo, el trabajador dice, yo trabajé 8 horas, trabajo 8 horas, 9 horas, de lunes a viernes, y después los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y el trabajador está registrado como un trabajador a tiempo parcial, yo voy a adjuntar el contrato de trabajo que tendría que haber dicho, que decía tiempo parcial, el alta temprana, que dice tiempo parcial, que ya todo eso lo constató el inspector, y decirle al trabajador, mirá, te voy a presentar y decir, no, yo trabajaba 4 horas. El tipo decir, no, mirá, yo trabajaba 8, porque si el trabajador me dice, no, sí, yo te voy y te digo que trabajo 4 horas, si el día de mañana tiene problemas conmigo, esa declaración le juega en contra. Y a veces la gente no se quiere meter. Esto es una realidad. La otra vez me cayó el acta que realiza el sindicato, ¿qué fin tiene? ¿Por qué acta? Que, pues, si hay una inspección del sindicato, decís vos, Dayana, sí, sí. No, el sindicato. Lo que va a hacer el sindicato es, puede realizar las actas respectivas, pero lo que va a hacer es acompañar al Ministerio de Trabajo y le va a ir indicando, mirá, porque el sindicato sabe quiénes son los trabajadores, quién está registrado, quién no está registrado. Lo tiene, lo tiene. La falta de pago de las cuotas sindicales o cuotas de solidaridad. Ustedes saben bien que la cuota sindical es para los afiliados y la cuota de solidaridad es para los no afiliados. La falta de cumplimiento de esa normativa en el del convenio colectivo también puede dar lugar a algún tipo de multa, por ejemplo. Cámara de seguridad, el acta que realiza el sindicato a fin de que sirva como prueba del ministerio, sí, sí, bueno, no sé si más o menos basta ahora. Bien. Bien. La segunda actuación que tienen entonces, dijimos, la primera tiene que ver con la actuación de ustedes al inicio, llevando la documentación. La segunda tiene que ver con la presentación del descargo. ¿Está? Esta presentación del descargo por escrito y el ofrecimiento de la prueba, las audiencias testimoniales y estar en el interrogatorio y demás. Entonces tenemos acusación, defensa, prueba, la resolución. Dentro de la prueba tienen que tener en cuenta lo siguiente. Puede ser que el ministerio entienda que la prueba es improcedente, meramente dilatoria, y no haga lugar a la apertura probatoria. O puede ser que de todos los medios probatorios por ustedes ofrecidos, solamente le digan sí a algunos. Yo a veces lo que hacía era ofrecer medios probatorios en busca del no. Porque el no me da lugar a fundar cualquier tipo de impugnación en base a la violación del derecho de defensa. ¿Está? ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Bien, perfecto. Lo tercero que hacen entonces, hacen el descargo, ofrecen la prueba y están durante toda la producción y producen la prueba respectiva que está a cargo de ustedes. Y después viene el tema de la resolución. Esa resolución puede, un segundito, perdón. Perdón, justo. Profe, disculpe, no había entendido por qué a nosotros nos convenía eso. ¿Cómo? Que no había entendido que por qué a nosotros nos convenía para poder fundamentar esa parte, que nos rechacen la prueba. No entendí que por qué nos convenía. Lo que dijo recién. Que dijo, ¿entendieron? Yo decía que no. Porque te permite seguir avanzando en instancias diferentes, aunque no tengas razón.
porque a veces prolongar esto en el tiempo te ayuda. ¿Se entendió? Ah, es nada más por tiempo, porque en realidad, si la prueba me sirve, ya Sí, está. porque si vos no ofreces prueba y tenés la multa lo antes posible, y el tema es que eso es ejecutable después, ¿eh? Ah, ok, es por el tema de los tiempos. Está bien. Gracias. Claro. Yo por eso pregunto, les pregunto, ¿qué quieren hacer? ¿Continuamos? O se meten en un plan de pago? Porque capaz que el tipo dice, no, mirá, me dan 4 o 5 cuotas en un plan de pago y pago la multa y ya está. Lo que pasa es que en Argentina, con los vaivenes que hay, cada vez proliferan más los trabajos no registrados. Y el trabajo no registrado es una de las infracciones más comunes y más graves que hay, la que mayor carga tiene económica para la empresa. Esa es la cuestión. Y entonces, después de una inspección, a veces la empresa empieza a tener una espada de Damocles, que es un monto económico producto de una multa que es, la verdad que es un jaque, que algunas son millonarias, ¿eh? Así que bueno, es parte de una estrategia. Gracias. De nada. Dicta resolución. En la resolución puede ser que te absuelvan, como puede ser que te apliquen una sanción, una multa. Si te absuelven, está todo ok. A ver, ¿se acuerdan la primera inspección? Cuando piden la documentación y miran todo, capaz que en esa inspección no da lugar a ninguna infracción porque ustedes cumplieron con todo y ya está, y se termina ahí. Ahora, si hay infracciones verificadas, ahí se abre el sumario. Y ese acta sirve como acta de imputación. ¿Se entendió, no? Yo tramito todo ese procedimiento y puede ser que en el momento de la resolución diga, no, mira, la verdad que no se le aplica y se lo absuelve de las imputaciones, o puede ser que se lo condene y se aplique una multa. Esa multa es apelable. ¿Está? Y ahí viene otra actuación que ustedes pueden llegar a tener, que es la apelabilidad o la impugnación de esa multa ante el Tribunal del Trabajo, que es la alzada respecto a esas resoluciones administrativas emanadas del Ministerio de Trabajo. Dice el artículo 61 de la 10.149. Las multas que imponga el subsecretario de Trabajo podrán apelarse dentro del término de 3 días de notificado ante el Tribunal del Trabajo del lugar donde se cometió la infracción previo pago de la multa. El recurso deberá deducirse y fundarse ante la autoridad administrativa que impuso o notificó la sanción. Durante el procedimiento judicial, la subsecretaría será representada por funcionarios autorizados. Es decir, se llevó a cabo el procedimiento, ustedes hicieron el descargo, ofrecieron prueba, estuvieron presentes durante la prueba y llegó el momento del dictado de la resolución. Esa resolución aplica una sanción. La nueva conducta que ustedes pueden llegar a tener, si se le instruye así el empleador, es apelar esa sanción. Primer inconveniente que hay. Artículo 61 dice que esa sanción o ese recurso de apelación contra esa sanción debe previamente pagarse la multa. ¿Está? Pago la multa y recién ahí puedo apelar. Plazo 3 días. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es atacar esas dos cuestiones. Atacar la multa mediante la apelación y la inconstitucionalidad del artículo 61, porque el tipo dice, si pago la multa, ¿para qué me voy a ir si no tiene sentido? En el escrito voy a volver un poquito para atrás. Vuelvo así para atrás y voy al escrito de descargo, que yo les dije, personería, cuáles son cada una de las infracciones, atáquenla, ofrecimiento de prueba. Ahí hacen un puntito a lo último y por más que no corresponda, ponen reserva del caso federal.
o reserva o cuestión federal, ponen cuestión federal. Y hacen reserva de el caso federal en el caso que ustedes tengan que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Nación. ¿Llegan? Y muy posible que no, pero lo ponen. ¿Y por qué lo ponen? Porque cuando ustedes hagan los escritos venideros, por ejemplo, el de apelación, lo van a copiar de lo que dijeron en el descargo. Entonces, ese modelo que se va a reiterar, que tenga ese puntito, porque ahí sí ya entramos en la instancia judicial. Y si entramos en la instancia judicial, está bueno hacer reserva de caso federal que me permita a mí recorrer Tribunal del Trabajo, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de que se dé. ¿Se entendió? Profe, una consulta. Sí. ¿Y si se mandaron a hacer el descargo solos o sin patrocinio? Haces que quedás ahí, ya está. No, si no hay patrocinio en el descargo, para la apelación debería haber patrocinio. Pero aunque no sería necesario tampoco el patrocinio, porque en realidad funcionaría como una alzada, ¿viste? No. Pero digo, si en el Por la duda yo me pondría un patrocinante de última. Si en el descargo no se hizo la solicitud, si en el descargo no se hizo la reserva. ¿De la reserva de caso federal? Sí. No hay inconveniente con hacerla en la apelación. Perfecto. Genial, eso me refiero. Pero ¿por qué yo les digo que la hagan? Es por lo menos lo que hago yo. Es como que voy manteniendo la estructura, siempre la estructura del escrito en las distintas instancias. Entonces sé que no me voy a olvidar de nada. ¿Me seguís? Sí. Bien. Apelación de la multa al Tribunal del Trabajo, Ley 11653, artículo 2, inciso F, habla de que es el tribunal competente, y el artículo 57 habla del procedimiento de la apelación, de la 11653. Deben pagar previamente la multa. ¿Esto está bien? Y la verdad que condicionar la revisión judicial de una resolución administrativa a un tema económico no respetaría lo que son las normas del debido proceso. Y además hay un fallo muy interesante de PDA SRL con Ministerio de Trabajo sobre recursos de apelación, queja, expediente 11269 del 2008, donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 10.149 de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a que el rechazo de exención del depósito previo de la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo impide a la empresa el acceso a la revisión judicial de la resolución administrativa que le impuso. Entonces, ustedes ya conocen, primero, lo que mejor conocen es la situación económica de la empresa. Lo primero que conocen es la situación económica de la empresa y si la empresa puede pagar esa multa para poder apelar. Si no, ya tienen que tener los elementos para ¿qué? Para que en caso de que si ustedes interponen el recurso, que el recurso se interpone fundado ante el Ministerio de Trabajo, uno de los puntitos diga, se declare la inconstitucionalidad del artículo 61 de la 11653, que es el pago previo de la multa. Porque se lo van a rechazar. En el Ministerio se lo rechazan, porque no se expide sobre la constitucionalidad. Pero a ustedes ese rechazo, por ese motivo, le va a dar lugar a que puedan ir o acudir al Tribunal del Trabajo a través de la queja. El fallo se llama PDA SRL con Ministerio de Trabajo sobre recurso a apelación, entre paréntesis queja, expediente 11269/2008.
del Tribunal del Trabajo número 6 de San Isidro. PDA es PepsiCo de Argentina. Es un recurso que interpuso PepsiCo de Argentina SRL. Tribunal del Trabajo número 6 de San Isidro, donde hizo lugar a la inconstitucionalidad y a la queja por violación a los derechos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo es el accionar de ustedes en cada uno de estos supuestos. Acompañan al empleador durante la inspección o son los encargados de bajar de la página del ministerio cuál es el requerimiento y llevan la documentación respectiva, o hacen el descargo y ofrecen la prueba. Cuando se produce la prueba, ustedes están presentes. La impugnación de la multa, y en el caso que se lo rechacen porque le exijan el depósito previo, la queja. Esperen que me voy a fijar. Ahí está. Bueno. Yo creo que con esto más o menos están viendo todo el circuito de lo que es una inspección y cómo deberían actuar y qué deberían hacer ustedes en cada uno de los pasos. Fíjense que ahora están litigando contra el Estado en sede administrativa, pero los conceptos que van a ver no son tan diferentes a los que ustedes han leído en la ley de fondo, laboral, ley de contrato de trabajo, ley nacional de empleo, en la parte de procedimiento, los conceptos que tiene en cuanto al concepto de debido proceso y demás, el manejo recursivo, el manejo de la defensa, no es muy diferente a las actuaciones que ustedes van a tener en sede judicial, solamente que se lleva a cabo en otro ámbito, en donde quien resuelve es un juez administrativo que no tiene la cabeza de un juez laboral y se apega a las normas procedimentales, administrativas. ¿Se entendió todo lo que ustedes pueden hacer? Bien. Lo mismo ocurre cuando las infracciones sean de una normativa que es la de seguridad e higiene. Seguridad e higiene, muchas empresas no le dan bolilla. Y ahora hay un montón de resoluciones nuevas por el COVID-19. Y ustedes, como abogados de la empresa, la deben conocer, porque toca lo que es seguridad e higiene en la empresa y lo que son las cuestiones de ART. Pero no lo hagan solo. No lo tienen que hacer solos. Lo que ustedes tienen que hacer es acompañar y trabajar de manera conjunta con el ingeniero en seguridad e higiene. Y algunos ingenieros en seguridad e higiene laburan muy serios, otros no tanto, como los abogados. Algunos no laburan tanto y otros laburan un poquito más serio. Pero es importante, todas estas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si las instalaciones no respetan lo que establece la reglamentación, si los elementos de seguridad no se dan en su totalidad, si no se dan los cursos de capacitación, trae consecuencias económicas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, puede traer como consecuencia un accidente laboral, con el perjuicio en el físico del trabajador, y la consecuencia que es el juicio, ¿cómo es? El juicio por accidente laboral. Hay un montón de... Yo me acuerdo gente que decía, no, yo cumplo con todo, la verdad que cuando vienen los del ministerio lo que hago es traerles café, pidan todo lo que quieran, porque yo las carpetas las tengo bien. Les pidieron un curso de manejo de matafuego de los trabajadores, no lo tenían. ¿Qué le hicieron? Una infracción leve por la cantidad de trabajadores que tenía. El tipo se quería volver loco. ¿Y qué le dije yo? ¿Qué te dije? ¿A quién tenías que contratar? A un ingeniero en seguridad e higiene. Contratalo. Porque el ingeniero te hace los cursos, te los hace firmar a los trabajadores, pero además los cursos de capacitación salvan vidas. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y la empresa, hay algunos que venden ropa, otros que filetean, otros que trabajan en altura en la construcción, otros que están trabajando con electricidad,
otros que trabajan con gas, otros que trabajan en una metalúrgica o con maquinaria pesada, otros que pescan. Cada una de las actividades tienen 1000 aristas. Esas 1000 aristas, ustedes como abogados pueden llegar a conocerlas, pero se deben abocar mucho y no son ingenieros. Por eso la importancia de los estudios interdisciplinarios. Y en los descargos respectivos, cuando sea un tema de seguridad e higiene, el que mejor los va a asesorar es el ingeniero en seguridad e higiene. Porque capaz que la estrategia no está en plantear y hacer tiempo, sino en pagar la multa e invertir un dinero para que el día de mañana no siga pasando. Porque capaz que es un reclamo que viene haciendo el sindicato, porque los trabajadores se quejan en el sindicato de que no le entregan la faja de seguridad, no le entregan los cascos, no le entregan las botas respectivas, no solamente el tema de maquinaria. Por eso digo, las leyes que pueden llegar a ser muy buenas, las leyes que son consecuencia de este objetivo del derecho del trabajo de que los trabajadores tengan ese trabajo decente. Pero el problema es el acatamiento. Y el acatamiento, pues, generalmente viene por una cuestión económica. El empleador o el empresario tiende a ahorrar en esos aspectos. No paga el abono del ingeniero porque no le interesa. Ya está registrado, listo, ya con esto cumplo, le entrego la faja de seguridad y hasta ahí llego. Y esa omisión acarrea consecuencias económicas. Por eso ustedes, como abogados de la empresa, deben saber qué tipo de empresa es. Hay empresas muy grandes que no cumplen con nada. Y hay empresas grandes y no tan grandes que cumplen con todo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Hay empresas que no cumplen con nada, hay empresas que no cumplen con nada, en donde el servicio que venden o el producto que venden es mucho más barato porque se ahorran un montón de plata en lo que es cargas sociales, tema de seguridad y higiene y demás, y eso termina siendo una competencia desleal con el tipo que cumple con todo. Entonces el tipo que cumple con todo se siente un salame porque tiene a todos bien encuadrados, cumple con toda la normativa laboral, entrega todos los elementos de trabajo, y a 2 cuadras hay uno que no cumple absolutamente nada, que los tiene a todos en negro y que cobra el metro cúbico de arena 300 pesos más barato y se lleva clientes. Esa es la cuestión, ¿no? Por eso a veces la inspección lo que tiende es a igualar condiciones. ¿Qué decías, Evelyn? Perdón. Sí, te quería hacer una consulta. En cuanto al cruce de información, por ejemplo, con la FIP, ¿pasa esto de que la FIP intervenga, por ejemplo, y, no sé, algún tipo de otra sanción que es la clausura, ¿no?, del establecimiento o algún otro tipo de sanción? Sí, puede haber clausura de tareas, sí. Ah, bien. Sí, puede haber clausura, sí. O sea que sí. Ahí se preocupan. Cuando les acostumbra, clausuran se digamos, preocupan todos. Lo que pasa es que la clausura... ¿Cómo? Digo, que se acostumbra No, digo, la clausura a nadie le interesa, ¿eh? A ver, al empresario no le interesa, al sindicato no le interesa porque le cierra la fuente de trabajo de sus afiliados, o no afiliados, pero que pertenecen a esa actividad, y al trabajador tampoco le interesa, ¿viste? Porque se pierde el laburo. Vos podés tener derecho a cobrar la millonada de plata que vos quieras, pero se pierden puestos de trabajo, ¿eh?, cuando cierra una empresa. También es una decisión política. A mí me pasó una empresa muy grande, donde había un montón de gente que trabajaba, no para la empresa, pero estaba vinculada externamente y nos querían hacer cargo a nosotros de que estén todos esos tipos, que eran como 100, registrados a nombre de la empresa y nosotros no teníamos nada que ver con eso. Y nos apretaron de todos lados y yo se los dije en una reunión con una de las autoridades más importantes del ministerio, digo, mirá, si se cierra la empresa, pero no es de malo que te lo digo, ¿eh? Si vos me decís que yo tengo que registrar a todos estos tipos, que no están, si fuesen los trabajadores míos de la empresa, sí estaban registrados. Y estaban registrados bien y se cumple con todo, pero estos tipos no tenían nada que ver con nosotros. Y me los querían endilgar. Y yo dije, mirá que tengo que bajar la persiana, pero no porque sea malo, porque si vos me haces... No, es una realidad esto. El tema laboral es costoso en Argentina, es verdad eso, es verdad. Lo que pasa es que el empleador también piensa que lo paga todo él, y hay una parte que paga que es del empleado. Los aportes son del empleado. Pero bueno, es una cuestión, ¿no? El tema de la empresa tenés que tener todo bien. Más en Argentina, que económicamente nosotros tenemos
esos vaivenes cada un tiempito, ¿viste? Que te tira la miércoles todo el proyecto que vos hiciste con una empresa, lo que fuere. Miren, fíjense ahora lo que pasó con la pandemia. Empresas que hace meses que están cerradas, los restaurantes que están cerrando. ¿Cómo hace para prever eso? Y lo peor de todo eso es que queda mucha gente desempleada. ¿Eh? Es terrible. El tipo que se queda sin laburo. Yo tuve una experiencia personal con una persona muy allegada a mí y realmente cayó en un pozo depresivo. ¿Eh? No es sencillo. El trabajo es mucho más que ganar plata. Te da una dignidad diferente. Y prestar tareas en condiciones dignas también, ¿viste? Por eso yo soy tan respetuoso del buen laburante, del buen empleador, tipos que vos decís, bueno, esto dan ganas de que la empresa le vaya bien. Pero a veces la empresa no puede con todo, es una realidad eso. ¿No? Pero bueno, ustedes como abogados tienen que saber, cuando están en la empresa tienen que hacer un estudio, no solamente el tema, ustedes no están solamente para el tema jurídico, ustedes están para el día a día con la empresa, porque el conflicto no nace con el juicio o la demanda, sino que nace antes. Entonces, tienen que tener ojos en los trabajadores, en los legajos, en cómo se lleva adelante las relaciones de empleo, en cómo va a venir el conflicto, qué pasa si me cae una inspección, qué es lo que está pidiendo el sindicato, y para eso tienen que estar. Para la regulación de honorarios en caso de ir a queja ante el tribunal, no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta la actuación en el ministerio, esa los honorarios en la actuación en el ministerio podés arreglarlos con tu cliente. Le cobrarás algo por hacer todas esas presentaciones y si el tipo no te quiere pagar, solicitarás la regulación vía judicial de esa tarea extrajudicial. Bien. Bueno, ¿les gustaron las 3 charlas? Faltan 10 minutos para que termine. ¿Les parecieron buenas? Se reciben críticas, se aceptan críticas, porque la idea es repetir estas charlas en cuatrimestres venideros. Me gustaría armar una serie de charlas que sean más de estas 3, con varios aspectos, enfermedades inculpables, pero ¿cuál es el manejo del abogado de la empresa? Sí, estaría bueno una práctica, pero no hay una práctica laboral, así que estos son talleres extracurriculares. Pero como a mí me interesa que ustedes salgan con la mayor cantidad de herramientas posible, porque uno sale de la facultad, empieza a agarrar los casos y no sabés para dónde ir. No sabés que el Ministerio de Trabajo de Nación queda en Santiago del Estero, a media cuadra del Correo, no sabés que el de provincia queda en Luro y España, no sabés qué es eso de declinar instancia, a veces no sabés para qué lado agarrar, o te viene una empresa y vos tenés que saber, aunque sea a quién preguntarle. ¿Me explico? Por eso estas charlas, yo tengo una consulta relacionada con la profesión, Alejandro, decime. A ver. Después voy a decirle algo a Jacqueline, que dice que es todo prooperario. Después les digo algo. ¿Qué me decías, Alejandro? Yo tengo una consulta relacionada con la profesión. El día de mañana seguramente tengamos un cliente, un familiar o amigo. ¿Qué recomendarías sobre este tema? ¿Qué tema? Sí, yo ahora les paso el mail, Evelyn, no hay drama. El trato, ¿qué cobrarle al familiar, amigo? El trato, dicen que el trato con el cliente. Alejandro, el trato con el cliente. ¿Se escucha? ¿Eh? Claro, porque he escuchado que es complicado llevar a un familiar o un amigo como cliente.
Mirá, básicamente. Yo te digo algo, Alejandro, ya te lo digo. Cuando arranques, ¿vos sos abogado? Me falta el título todavía. Estoy esperando que me Te falta el caiga. título. Bueno, los primeros casos que vas a tener son familiares y amigos. Y el familiar o amigo es un cliente que te pregunta cómo va el tema en la cena o en el encuentro del asado del domingo. Son los primeros. Generalmente nosotros arrancamos con los temas que tenemos al lado. Entonces, familiar, amigo es así. Depende de la complejidad del tema, Alejandro. Bien. Hay temas que son mucho más sencillos de manejar que otros. Si tu amigo o familiar quiere presentar una quiebra, y que vaya a ver a un concursalista. Si tu amigo o familiar tiene un tema de alimentos, y le podés dar una mano. Mirá, te voy a decir algo, Alejandro. No nos vienen a ver para decir, no, che, ¿cuánto hace que no te veo? La gente en general no nos viene a ver para decirnos, ¿cuánto hace que no te veo? Vos sabés que te extraño. Te vienen porque tienen un problema. Entonces, ese problema, los tipos no son robots, hay una carga emotiva. Esa ansiedad, el cliente, familiar, amigo, te la va a trasladar. En vos está el manejo profesional del tema. ¿Sabés cuál es el límite, Alejandro, para las cosas? Yo lo dije el otro día. El estómago. Lo que no tengas estómago para hacer, no lo hagas. ¿Y cuál es el estómago? Vos sabés que me llama todos los días el chabón porque, bueno, si tu amigo te llama todos los días, te vuelve loco, está recontra mal por este tema y vos no lo podés manejar, derívalo. Es lo más sano que podés hacer, por vos y por tu amistad. Es un tema el trato, pero tu amigo tiene un grado de confianza con vos y a veces se pueden ofender porque entienden que no los querés ayudar. Y en realidad es porque a veces uno no está muy capacitado para hacerlo, ¿viste? Pero capacitado desde lo emocional, digo. Entonces, si vos me decís amigos y parientes, sí, van a ser los primeros. Y en un momento saltás el cerco y empezás a ser abogado de gente que no conoces. Y el trato va a ser más sencillo para vos porque no tenés ese lazo afectivo. Pero vas a arrancar por amigos y parientes. Para agarrar los temas de amigos y parientes, ten en cuenta la gravedad de los temas. Bueno, gracias. Sirve bastante. No, por favor. Bueno, a ver, Evelyn. No, Jacqueline. A ver, Jacqueline, si la encuentro por acá, mientras miro, acá está. Jacquelina. Jacquelina es la abogada de 10 años de ejercicio profesional, que estuvimos hablando en la primera clase. Sí, bueno, Jacquelina dice algo, y es lo siguiente, que es todo prooperario. Lo que Jacquelina está diciendo acá es, hay un principio. A ver, vieron que cada fuero tiene su manera de pensar, el administrativista tiene la cabeza armada con los principios, el civilista también, el penalista también, bueno, el laboralista también. Y el tema de es todo prooperario tiene que ver con el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece el principio, uno de los principios rectores, que es indubio prooperario, en caso de duda a favor del trabajador. ¿Y qué significa en caso de duda a favor del trabajador? Si hay dos leyes diferentes aplicables al caso, se va a estar a la más favorable al trabajador. Si hay dos interpretaciones respecto de una normativa, se va a estar a la más favorable al trabajador. Si hay dos situaciones de hecho, se va a estar a la situación más favorable del trabajador. Si hay duda en cuanto a la prueba, se va a estar a la más favorable al trabajador. Pero no es porque el juez quiere ser así, es una manda legal. La ley le dice al juez debe. Entonces, cuando Jacquelina les dice, en la formación universitaria es todo prooperario, lo que Jacquelina les está diciendo, chicos, a veces no tenemos la mirada del lado empresario o del lado empleador. Yo creo que es la función del grado y salimos bien armaditos en la función del grado, pero después está en ustedes empezar a hacer los cursos de posgrado. Yo les recomiendo uno, a los que les guste laboral, los de la Universidad de 3 de Febrero son buenos. Las diplomaturas en Derecho Laboral o las maestrías son buenas. Pero hay uno que es el premáster del Austral, que
que es el previo al máster del Austral, que ahí es dada por abogados de empresas. Entonces, la visión que tienen, no solamente desde el punto de vista laboral, sino societario, comercial, impositivo, te abre mucho la cabeza, porque si ustedes son abogados de empresa, entran por la puerta del derecho laboral, pero empiezan a atender temas impositivos, contractuales, laborales, comerciales, societarios, y encima van a empezar a ser los abogados de los socios, por temas personales. Entonces, Jacqueline les está diciendo, creo que en esto compartimos, Jacqueline, en lo que vamos a decir, es lo que te da el grado es la primera formación, pero después lo tenés que completar con otras visiones. Yo les recomiendo el premáster del Austral, que son 6 meses. Yo estuve ahí en el año 2011, después fui padrino de grupo de investigación, fui a tomar exámenes y demás, muy linda experiencia, y te abre mucho la cabeza. Si ustedes quieren dedicarse al derecho empresario, hay una materia, creo acá, que la da el doctor Boteri, que es de Derecho de la Empresa, y es muy buena, y se encuentra un mundillo muy interesante, porque estoy hablando, fíjense que yo le estaba hablando de las multas que aplica el Ministerio de Trabajo de provincia. Falta el de Nación, falta FIP, falta ARBA, falta la municipalidad. Cuestiones de, por ejemplo, las tasas de seguridad y higiene en la municipalidad. ARBA, el tema de ingresos brutos. AFIP, el tema de lo que fuere, ganancias, IVA, falta de pago de IVA. El trabajo es muy amplio. Jacqueline, así la forma de... Ya le pedí a Boteri que arme un posgrado acá, y Boteri es muy bueno. Boteri José es muy bueno. Yo lo conozco por la facultad, pero no soy ni conocido ni amigo. El trato es cuando ingreso a la sala de profesores, hola doctor, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Exactamente, es un crack. Lo que dice Jacqueline, yo coincido. Tiene una cabeza así, con un montón de cosas que uno dice, ¿cómo hizo? Y sí, es un comercialista, un societarista, Pascual, a mí debe ser uno de los mejores abogados de Mar del Plata. Y en derecho de la empresa el tipo es muy amplio. Lo que pasa es que yo, ¿a qué me dedico? Al derecho laboral empresario. Siempre fue mi nicho ese y me he desarrollado en función de eso. Pero bueno, sí, yo creo que lo que es empresario es una de las áreas más lindas que hay, ¿no? Para mí, porque me gusta. Bueno, entonces les sirvió, les gustó. Bueno, yo la pasé muy bien estas 3 charlas. La pasé muy bien, con algunas falencias mías, a veces porque hablar la computadora es medio raro, pero bueno, a mí me alegra mucho. Me gusta mucho hablar de derecho con la gente, me gusta mucho hablar de derecho con colegas, me gusta mucho hablar de derecho con futuros colegas, y lo que más me gusta hablar con futuros colegas es que tienen una pasión que a veces con el día a día en el ejercicio de la profesión uno se va olvidando de eso. Así que es un placer para mí hablar de derecho con ustedes y ojalá se den más charlas de este tipo. En mi mail es drturina, de doctor, todo minúscula, drturina@gmail.com. Cualquier consultita que tengan, con todo gusto, porque uno lo que hace acá es compartir experiencias, ¿no? Yo creo que lo más rico de todo esto es compartir experiencias y por lo menos saber qué hacer, ¿no? Porque, como les digo, la formación de grado tiende a hablar del litigio, pero hay otras cosas antes del litigio y otros lugares donde hay litigio, pero no en el fuero judicial, perdón, en el ámbito judicial, que uno tiene que saber de lo que está hablando. Bueno, chicos, gracias por todo. Un placer. Muchas gracias a vos, te agradecemos viendo. tanto de parte del CED como nosotros que participamos. Por favor. Bueno, Genial, me alegro que haya gustado, Rosela. Y ya saben, los chicos del CED, que cualquier cosita que necesiten, acá estoy. Si hay algo que me gusta, es devolverle a la facultad todo lo que me dio. ¿Está? Y ustedes, cuando egresen y pasen por 25 de mayo, no se olviden todo lo que les dio la facultad. Ustedes le dieron mucho a la facultad también, pero un montón le dieron a la facultad.
ustedes, su familia, sus padres, que apuestan a eso, porque que no se pague una matrícula, una cuota, no significa que sea barata. Cuesta, porque rescinden trabajos por estudiar, porque buscan un futuro. Bueno, yo en mi caso, también, yo no me olvido de que es mi casa. Por eso para mí es un placer enorme hablar con ustedes, que el día de mañana nos vamos a cruzar y vamos a ser colegas con algunos colegas que ya están, y todo esto siempre es muy productivo, ¿eh? Así que bueno, nos vemos, chicos. Chao. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chao, gracias.